Tensa reunión entre los socios del acuerdo programático del Gobierno que trataban de limar asperezas tras la revocación del nombramiento del exetarra Imanol Aranburu como jefe de negociado de escuelas de idiomas y acreditación. EH Bildu aseguraba que se trata de una caza de brujas y tras la reunión de esta mañana advierte. Teniendo en cuenta la actuación del consejero y la debilidad política mostrada por el consejero, nosotros pondríamos en cuestión, en el supuesto de que no se diera esta solución que hemos planteado y no se llevara a efecto esto, pondremos en cuestión la confianza política al consejero Mendoza y su continuación al frente del departamento. Fue revocado un nombramiento precisamente por un tema no de capacidad, porque por su capacidad había sido elegido para ese cargo, sino un problema de pérdida de confianza de este consejero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así ha concluido una reunión en la que se ha acordado que ese puesto sea decidido a través de un concurso de méritos. Si Imanol Aranburu quiere volverse a presentar, podrá hacerlo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y en 15 días el consejero de Hacienda va a presentar la reforma fiscal de manera oficial, que tras el avance de hace unos días ha detallado esta mañana en el Parlamento. Se confirma que se eliminan las deducciones por vivienda y que habrá subida de impuestos en sociedades, por ejemplo, del 25 al 28% para grandes empresas, unas 700, ha dicho Aranburu. Y en el IRPF será en rentas superiores a 46.800 euros. Dice el consejero que esto va a afectar a unos 8.000 contribuyentes. Estamos hablando de un cambio mínimo que se ha hecho a partir de esos 46.000 euros que afecta solo a 8.000 contribuyentes. Paralizaciones y subida generalizada de impuestos son las primeras evidencias de este gobierno cuatripartito. Tampoco queremos poner para nada en riesgo la continuidad de nuestras empresas ni la posible llegada de otras nuevas. Vamos a apoyar esta reforma y se lo digo, no es la reforma de Euskal Herria Bildu. No es la reforma de Euskal Herria Bildu. Se ha confirmado la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en Pamplona el 23 de octubre para inaugurar en la Ciudadela la exposición de la Policía Nacional sobre las víctimas del terrorismo. Hoy debía ponerse en marcha en el complejo hospitalario de Navarra una novedad importante para los padres, un registro civil que evite tener que desplazarse al dar a luz, pero problemas informáticos han impedido inaugurar este nuevo servicio. Y la tierra ha temblado de madrugada en Navarra y en concreto aquí en Biurrun, donde se ha registrado un movimiento de 3 grados en la escala Richter, suficiente para levantar de la cama a sus vecinos que nos contaban esto. La cama parecía que estaba en el barco. Se movía la lámpara y luego temblaba también las puertas del armario, temblaba todo. Y cristales y todo. Como un estruendo, digo, esto pues si tormenta no estaba. Y aún he abierto la ventana y he dicho, pues no está nada. Bueno, pues no solo en Biurrun, donde se ha registrado el mayor seísmo, también en Salinas, en Eneriz y esta mañana, por cierto, en Adiós. La tierra tiembla de nuevo en Navarra. Y en deportes, Osasuna prepara el encuentro del sábado sin la losa de la derrota del otro día. Martín ha inculcado a sus futbolistas que deben tomarse lo ocurrido con normalidad y que la goleada no debe trastocar ninguno de los principios del equipo. Desde el vestuario siguen elogiando la actitud de la afición, que lo dio todo y esperan compensarles. El consejero de Hacienda asegura que la subida del IRPF que plantea el Ejecutivo Foral es muy reducida y que afectará solamente en las rentas altas. El consejero ha explicado que la subida será a partir de los 46.850 euros de base liquidable. Esa subida será de 1 punto, pero a partir de 300.000 euros se subirán 2. Un aumento que en total, según Aranburu, afectará a unas 8.000 personas en Navarra. En cuanto al impuesto de sociedades, el tipo general pasa del 25 al 28%, algo que según el propio Aranburu afectará solo a las grandes empresas, unas 700 ha dicho. La reforma plantea también la eliminación de las deducciones por vivienda, el límite de aportación a planes de pensiones y la reducción del mínimo exento a 550.000 euros en el impuesto sobre el patrimonio. Cuando hablamos de progresividad en la tarifa, estamos hablando de un cambio mínimo que se ha hecho a partir de esos 46.000 euros, que afecta solo a 8.000 contribuyentes, como bien se ha dicho aquí, porque es prácticamente el 8% de ciudadanos. Vamos a ir viendo cómo van funcionando estas cosas, porque tenemos 4 años
para volver a una situación, por lo menos volver a una situación de mayor equidad, rota en muchos casos por las últimas modificaciones tributarias que pues han estropeado ese consenso que hubo hace bastantes años. Bueno, Aramburu ha recordado que se trata de momento de un borrador y que el Ejecutivo dará a conocer todos los detalles de esta reforma a finales de mes. Una propuesta de reforma fiscal defendida por el cuatripartito, pero duramente criticada, lo van a escuchar por los grupos de la oposición. A falta de conocer el texto definitivo, los grupos de la oposición critican con dureza la propuesta de reforma fiscal que quiere llevar a cabo el Ejecutivo. Hablan de deslocalización y de peores condiciones que los contribuyentes del resto del Estado. Perjuicio a los ciudadanos, a la mayoría de los ciudadanos. Y ese mayor esfuerzo que van a tener la mayoría de los ciudadanos no se va a traducir en ningún plan de desarrollo, ni ningún plan que genere empleo, riqueza o que genere algún efecto ilusionante. Necesitamos su compromiso político aquí, y que en Navarra no vamos a estar fiscalmente peor ni que nuestros vecinos en la Comunidad Autónoma Vasca ni en el resto del Estado. Y sabe usted que estos tipos impositivos, los mayores de toda España, van a arruinar a nuestra comunidad. Pero usted sabe que esto va a hacer muchísimo daño a las familias medias, va a hacer muchísimo daño a las empresas y va a generar aquí una gran deslocalización. El cuatripartito cierra filas en torno al acuerdo programático, aunque grupos como Izquierda Esquerra y EH Bildu aseguran que no es la reforma fiscal que ellos hubieran planteado. Que nosotros íbamos un poco bastante más allá de lo que al final ha quedado aquí. Por lo tanto, yo le digo que es una reforma moderada en cuanto a su contenido, ambiciosa en que apunta un camino en el que lo que plantea es que los que más tienen paguen un poco más. Sí, lo que hay es una estrategia política de los grupos pues de la oposición o de UPN, PSE, NPP, de hacer ruido con esto, de hacer mucho ruido. Pretendemos empujar o apoyar este modelo de reforma fiscal. Lo hacemos porque lo consideramos más justo, más socialmente equitativo, progresivo, social y solidario. La gente que nos ha votado sabía que queríamos subir los impuestos, porque queremos revertir el gran incremento de las desigualdades que ha ocurrido durante esta última legislatura. Este es solo el borrador. A finales de mes, el Ejecutivo Foral presentará al completo su propuesta de reforma fiscal. Bueno, pues esta propuesta de reforma fiscal del Gobierno afectará a 10 leyes forales. En cuanto a la Ley Foral General Tributaria, el ministro de Hacienda ha señalado que se diferenciará el derecho a comprobar la parte de la Administración y su derecho a investigar. También se hará publicidad de las situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias y se va a ampliar el plazo de las actuaciones inspectoras a 18 meses con carácter general y a 27 en casos especiales. Bueno, pues la presidenta Barcos, en una entrevista concedida a este mediodía a Onda Cero Navarra, ha hablado también de la reforma fiscal y sobre asuntos que atañen a la actualidad navarra. Ha rechazado las acusaciones del líder de Ciudadanos de que Navarra tenga una mini hacienda. La presidenta califica de responsable y solidaria, y este mediodía, como decíamos, hablaba para los micrófonos de Onda Cero Navarra. Este es un pequeño extracto de esa entrevista que ha concedido. Hablando efectivamente de una hacienda que lo es maxi porque sus competencias lo son, una hacienda que lo es maxi porque su responsabilidad lo es, porque lo es la solidaridad con la que comparte cargas y responsabilidades en el conjunto del Estado, teniendo como tenemos problemas financieros severos, una mucho mayor aportación a la caja central del Estado. Por lo tanto, no cabe hablar, sino todo lo contrario, no cabe hablar de insolidaridad. ¿Qué significa moratoria del PAI? ¿Significa que quitamos lo que había? No. Significa que no seguimos la proyección de crecimiento hasta que no tengamos datos ciertos de cómo están las cosas, de qué resultado está teniendo en la educación de los niños y de las niñas, que la educación, el modelo idiomas, no idiomas, compete única y exclusivamente a las madres y a los padres, única y exclusivamente. Por lo tanto, el modelo en el que uno desea escolarizar a su hijo y a su hija es una decisión exclusiva de los padres. Barcos, que concedía esta entrevista poco después de asistir a una reunión entre los socios del acuerdo programático que, según algunos de ellos que nos han comentado a su salida, ha transcurrido de manera
Tensa reunión, por tanto, de esta comisión de seguimiento del acuerdo programático del Gobierno, que trataban de limar asperezas tras la revocación del nombramiento del exetarra Imanol Aramburu como jefe del negociado de Escuela de Idiomas y Acreditación. EH Bildu pedía esta reunión de manera urgente para abordar lo que consideró una caza de brujas, algo que ha negado de manera taxativa Geroa, que apela al trasfondo y la sensibilidad social ocasionada por la violencia de ETA. Los 4 partidos han acordado que el puesto de la polémica se elija por concurso de méritos y no por libre designación del Gobierno. Y esto supone que Imanol Aramburu podría optar de nuevo al cargo. Se comprometen a que todos los nombramientos del mismo rango se realicen de esa forma. Así ponen fin a un asunto que marca las primeras diferencias reseñables del cuatripartito. Bildu advierte que pedirá la dimisión del consejero si vuelve a repetirse una situación, lo van a escuchar, de pérdida de confianza. Lo escuchamos. La persona no fue cesada. Para cesar, por así decirlo, haría falta un motivo de que hubiese hecho algo mal. Fue revocado un nombramiento precisamente por un tema no de capacidad, porque por su capacidad había sido elegido para ese cargo, sino un problema de pérdida de confianza de este consejero. Teniendo en cuenta la actuación del consejero y la debilidad política mostrada por el consejero, nosotros pondríamos en cuestión, en el supuesto de que no se diera esta solución que hemos planteado y no se llevara a efecto esto, pondríamos en cuestión la confianza política al consejero Mendoza y su continuación al frente del departamento. Que este pequeño problema que hemos tenido, que ha tenido una repercusión importante, al menos mediática, pues parece que ha sido solucionado. Es una solución positiva que además nosotros exigimos que se lleve a cabo también de forma extensible incluso a los altos cargos. Que yo no diría de crisis, pero sí de tensión, y en todo caso a mí me parece que el gobierno de cambio que surge de un acuerdo programático es sólido. Bueno, pues la oposición pedía explicaciones también ante la tardanza del Ejecutivo de Barcos en hacer públicos los bienes de sus altos cargos, algo que debería haber ocurrido hace algo más de 20 días, pero que el Ejecutivo argumenta está a la espera de informes jurídicos. Entre tanto, y a título individual, Podemos ya ha hecho públicos los suyos. Desde ayer miércoles, los parlamentarios de Podemos en Navarra dan fe de sus bienes en su página web. Su secretaria general, Laura Pérez, declara tener algo más de 20.000 euros en una cuenta corriente como único patrimonio, más allá de sus ingresos por trabajo de profesora, que se elevan por encima de 30.000 euros. La otra cabeza visible del grupo parlamentario, la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, que declara algo más de 12.000 euros en retribuciones laborales y un piso en gananciales valorado en 180.000 euros, además de 1.356 euros en su cuenta corriente. Expirado el plazo legal del 23 de septiembre desde que se conformó el Ejecutivo de Barcos, el Gobierno justifica el retraso. Hay un periodo de trabajo de los servicios jurídicos y técnicos del propio Gobierno que hace que haya que revisar si cumplen esa declaración de bienes, si cumplían, y eso es lo que se ha producido desde el 23 de septiembre a hoy. El PSN es el impulsor de la actual Ley de Transparencia y Gobierno Abierto. No creo que tengan ninguna mala intención, lo que sí que les diría es que, bueno, pues que cumpla la Ley de Transparencia no solo en ese punto, sino en toda su amplitud, que no se está cumpliendo absolutamente nada en Navarra. El Grupo Popular y UPN preguntarán en el Parlamento por este retraso. En el caso de los regionalistas, por el hecho de que todavía figuren en la web pública los bienes del anterior Ejecutivo. Siguen apareciendo como si hoy todavía fueran los antiguos altos cargos del gobierno anterior y están ocultando o por lo menos no publicando los del gobierno actual. No hay intencionalidad política más allá de pues que a veces la actualización de la web pues no va al ritmo que debería ir. Sin concretar cuándo, en pocos días, dice el Gobierno, se harán públicos los bienes del actual Ejecutivo. Y en Madrid ha tenido lugar el acto de conciliación entre UPN y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que este acusara a los regionalistas de corruptos y de utilizar la memoria de las víctimas en su propio beneficio. A la cita no se ha presentado el propio Iglesias. Navarra Televisión ha tenido acceso al acta de conciliación en el que el procurador que representaba a Iglesias ha manifestado que no existe posibilidad de acuerdo, por lo que el acto se ha declarado finalizado sin aveniencia. UPN deberá decidir ahora si sigue la vía judicial contra el líder de Podemos. Podría ser nuestro caso en Aragón y en otros...
Y la exposición titulada La victoria de la libertad de la Policía Nacional contra el terrorismo se va a inaugurar el día 23 de octubre en la Sala de Armas de la Ciudadela. A la apertura de esta muestra va a asistir el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosido, y la delegada del Gobierno de Navarra, Carmen Alba. La exposición podrá ser visitada desde ese día hasta el sábado 31 de octubre. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha presentado hoy en Madrid el nuevo plan estratégico de la compañía para los próximos 5 años, con el que prevén duplicar su resultado bruto de explotación, y todo en un contexto de bajos precios del petróleo. En Repsol han diseñado su plan estratégico 2016-2020 centrados en la eficiencia. Y este plan que hoy presentamos garantiza, sin género de dudas, la fortaleza de Repsol, la capacidad que tenemos de crear valor y, permítanme que les diga, de crear valor incluso en escenarios de precios de petróleo bajos. Un entorno exigente y de volatilidad en los mercados que aseguran será cada vez el comportamiento natural. Es por eso que han basado este plan en una mayor eficiencia, de la que obtendrán 2.100 millones de euros anuales, y una gestión más racional de sus activos. Vamos a desinvertir 6.200 millones de euros en activos a lo largo de este periodo. Flexibilidad y eficiencia son dos de las palabras que más ha pronunciado el consejero delegado en la presentación de este plan estratégico para los próximos 5 años. Capacidades que han conseguido con la adquisición de Talisman y que se culminó en mayo de este año. Eso les ha permitido obtener esa fortaleza en el balance, a lo que se sumará una fuerte disciplina en las nuevas inversiones. No obstante, Repsol contempla la reducción de hasta 1.500 empleados en los próximos 3 años en el conjunto de la compañía. Bueno, pues la obra social La Caixa entregaba ayer por la tarde los premios Incorpora, que reconocen la apuesta de empresas por incorporar al mercado laboral a personas de colectivos vulnerables. Programa que ha permitido trabajar a 234 personas en lo que va de año, frente a las 173 de enero a septiembre de 2014. En este acto que ven se reconoció el trabajo de BHR Limpiezas, Leroy Merlin, FCC y la Asociación Navarra Nuevo Futuro. La primera acción de obra social de la Fundación. Y se trata de un plan piloto, en principio, la posibilidad de que los padres puedan inscribir a sus bebés en el registro civil de manera telemática desde el propio complejo hospitalario de Navarra. Estaba previsto que este servicio entrara hoy en funcionamiento, pero problemas informáticos lo han impedido. Son unos 15, 17 niños aproximadamente los que nacen a diario en el complejo, y esta opción evitará que los padres deban trasladarse a las dependencias del registro civil en Sancho el Fuerte, en la avenida Sancho el Fuerte de Pamplona. Y disminuir el número de trámites necesarios para que las parejas que tienen un recién nacido acudan al registro civil. Se les facilita el trámite para que ese mismo registro se haga desde lo que es el complejo hospitalario. Una juez ha condenado al Servicio Navarro de Salud a indemnizar con casi 210.000 euros por el suicidio de un paciente que estaba ingresado en la unidad de psiquiatría. La juez considera acreditado que al fallecido no se le retiraron todos los elementos y prendas peligrosas, ni se aplicó el protocolo establecido para prevenir suicidios. Los familiares de la víctima denunciaron que no se valoró correctamente el riesgo de suicidio que presentaba la víctima, a pesar de estar diagnosticada de trastorno depresivo y de tener antecedentes. Y sobresaltos así se han sentido al menos los vecinos sobresaltados, los vecinos de Biurrun, tras el terremoto que ha hecho temblar esta zona de Navarra. Allí nos vamos. Está nuestra compañera Sara Fernández, un movimiento sísmico que ha llegado, Sara, a los 3 grados de la escala Richter. Aquí en Biurrun, buenas tardes Ricardo, se ha vivido ese movimiento sísmico, ese terremoto de 3 grados en la escala de Richter, pero no ha sido la única localidad navarra que ha vivido esos seísmos. También en Salinas de Pamplona, en Eneriz o incluso en Adiós a primera hora de esta mañana. Pero como decimos, el seísmo, ese movimiento sísmico más impactante, se ha vivido aquí a eso de las 2 de la mañana en Biurrun, y así nos lo han contado los vecinos. Cuando estábamos durmiendo se ha oído un terremoto tremendo.
Pues yo creo que habrá sido pues de 3 o 4 mínimo. Razón no le falta a José Miguel porque el terremoto que ha azotado Bjurrun esta pasada madrugada ha llegado a los 3 grados de la escala de Richter, una fuerza capaz de producir esto. He notado que se movía la cama, se movía la lámpara y luego temblaba también las puertas del armario, temblaba todo. Ha sido segundos, lo que pasa es que estás esperando, ya parará, ya parará, ya parará. Me ha despertado y me ha costado mucho coger el sueño. Igual he estado 3 o 4 horas, el miedo a que pueda venir uno grande. Pero este vecino no es el único que se ha levantado sobresaltado por los temblores. Para algunos su cama incluso se ha convertido en algo así. La cama parecía que estaba en el barco. Yo estaba en la cama tranquilamente y de una para otra se movía la cama y todo, y he notado un golpe del terremoto, unos 4 segundos. Algunos sentían esa sensación de estar a bordo de un barco, para otros este terremoto que sacudía Bjurrun hacía pensar en una fuerte tormenta. Como un estruendo, digo, ¿esto qué? Si de tormenta no estaba. Y aún había abierto la ventana y he dicho, pues no está nada. Y después, qué ruido más raro, habrá corrido por aquí algún tejado. Una noche de temblores e incertidumbres que para otros vecinos ha pasado completamente desapercibida. No sabíamos acostar tarde y no oímos nada. Sin embargo, cuentan, no es la primera vez que Bjurrun siente el movimiento de la tierra. Y oímos como un ruido y se me vio todo una ruidera que entonces sí que nos sorprendió. Bjurrun es una de las 4 localidades que ha temblado con el movimiento de tierra, pero ha habido más en Eriz, Salinas de Pamplona y el último de ellos a las 8:39 de esta mañana en Adiós, donde la tierra ha dado una sacudida de 1,6 grados. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Sin grandes traumas y sin perder el norte, así ha asentado en Osasuna la abultada derrota del pasado fin de semana en Vitoria. El entrenador trabaja para que sus futbolistas digieran con normalidad lo ocurrido en Mendizorroza. Las capacidades del entrenador para exprimir a sus futbolistas mentalmente parecen fuera de toda duda tras comprobar el rendimiento de la plantilla de un año a otro. El varapalo de Vitoria podría afectar, pero internamente han sabido digerirlo. Y no sé lo que se percibe fuera de aquí, pero dentro del vestuario sabíamos que no íbamos a ganar todos los partidos, está claro, y nadie quería perder contra el Alavés, pero bueno, ha sido un resultado que se ha dado así y hay que estar tranquilos, saber analizar el partido. No se ha llegado ni a consumir una cuarta parte de la Liga, por lo que la situación del liderato se toma como algo circunstancial. Los rojillos han sido los que más rápido han salido, pero ahora deben aguantar el ritmo. Me fui mal del partido por perder, pero me fui contento porque la imagen del equipo sigue siendo la misma. Es verdad que hemos perdido un partido, pero eso, seguir trabajando y seguir luchando, que es una carrera de fondo en la segunda división. El portero solo tiene palabras de elogio para los cientos de aficionados que estuvieron en Vitoria y cómo se entregaron antes, durante y después del partido. La derrota más dulce de mi carrera, creo yo. No por nada, sino por lo que viví después. Estamos en la ducha y escuchamos a la afición cantar y todavía lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. A 2 días del choque, Unai García sigue trabajando a diferente ritmo, por lo que de momento su participación ante el Albacete está en el aire. Bueno, pues el deporte navarro colabora con la iniciativa de Sarai Súmate al Rosa y se han fotografiado, como ven, con las gafas que forman parte de esta campaña. Lo han hecho ya el Waterpolo Navarra o el Planasa y serán varios los equipos que ya han anunciado su implicación con esta iniciativa. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Bazán y Castola ya tiene todo listo para la celebración del Nafarroa Añoez, la fiesta de las Icastolas navarras este domingo. Con los fondos recaudados, el centro quiere realizar reformas en sus 2 edificios. Hoy se ha presentado el recorrido de 5,8 kilómetros entre Lecaro, Celizondo y El Bete, y está dividido en 4 áreas. Los vehículos que vengan de Pamplona por la N121A serán desviados antes de los túneles de Belate. Bueno, pues hasta el domingo continúa la Semana de la Cazulica en 46 restaurantes y bares navarros, 40 de ellos en Pamplona y el resto en localidades navarras. Hoy
En Olite hemos estado. El restaurante Merindad de Olite es uno de los 6 establecimientos de fuera de Pamplona que participan en la 14ª Semana de la Cazuelica y el Vino de Navarra. Pues aquí en Merindad de Olite, en la Semana de la Cazuelica, habíamos preparado un ajuarriero deconstruido con huevo de codorniz. Cogemos la patata al horno con aceite, luego cogemos la pirreperrada recién hecha y el bacalao que le hemos echado al horno en su propio jugo, luego lo desmigamos y le ponemos. Luego vamos el huevo de codorniz. Entonces esto lo metemos al horno. Bueno, pues esto después de 2 minutos ya está hecho. Se caliente todo un poco y se haga un poco el huevo, le ponemos el jamón, crujiente de jamón, un poco de perejil y ya está hecho. Es la primera vez que Enrique participa en este concurso que esperan ganar, aunque ya han conseguido el mejor de los premios. Ya hemos tenido una anécdota, que vinieron unos de Valencia a comer, comer pinchos y comieron la tapa. Me hicieron salir, nos aplaudieron aquí a los de la cocina y ya con eso hemos ganado. Este plato se sirve acompañado por un vino rosado muy especial para este establecimiento. Teníamos claro que queríamos que fuera rosado. Al ser un pescado incluido en un guiso con un huevo, lo que queríamos es que tuviera un poco más cuerpo. Este es un rosado ya de 2012-2013, tiene 3 meses de barrica y además es elaboración propia. Mi hermano tiene vinos, es enólogo en una bodega, tiene vinos y en este caso pues hemos maridado con la huella gitana. El jurado valora la presentación y el sabor de las cazuelicas, pero para Álvaro también debería puntuarse su maridaje. La presentación y que esté rica, eso sobre todo, pero yo creo que luego el vino juega un papel importante. El restaurante Merindad de Olite compite en esta edición de la Semana de la Cazuelica con este ajuarriero deconstruido, un deleite para los sentidos. Abriendo el apetito terminamos, nada más, que pasen una feliz tarde.